La primera proyección cinematográfica surge el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indiel del Gran Café en París, cuando los hermanos Lumière lograron captar imágenes en movimiento gracias al cinematógrafo. Sin embargo, no se puede hablar de la historia de la cinematografía sin citar una serie de inventos y descubrimientos que la precedieron, al igual que sucedió con otros medios masivos de comunicación. A continuación, se presentan algunos hallazgos relevantes que cimentan este descubrimiento. Pinturas rupestres. Inicialmente hay que voltear la mirada al mismo origen del hombre de la época de la prehistoria. Hace aproximadamente 36.000 años, cuando un conjunto de cromañones ilustraron con pinturas rupestres las paredes de una caverna. Recrearon historias de cacería pintando animales con sombras sobrepuestas, las cuales al iluminarlas con una antorcha simulan el movimiento de las imágenes dándoles vida, algo muy parecido a las técnicas actuales de la animación y al 3D. Las sombras chinescas. En China se comenzó de manera formal con esta manifestación dramatúrgica. Consiste en un juego de luces y sombras proyectadas en una pared, pantalla o lienzo, con la finalidad de crear una ilusión óptica, interponiendo objetos o las manos en diversas posturas entre una fuente de luz y estas. La cámara oscura. La cámara oscura consiste en una caja o habitación oscura por la cual penetra solo un poco de luz a través de un orificio que funciona como una lente para proyectar una imagen externa sobre una superficie plana en su interior, pero de manera invertida, tanto vertical como horizontalmente. La linterna mágica. La linterna mágica consiste en una clase de cámara oscura, pero con un efecto opuesto, es decir, proyecta imágenes al exterior. Este artefacto constaba de una lámpara interna de aceite, la cual tenía una chimenea para que saliera el humo, un juego de lentes y un soporte móvil en la parte frontal sobre el cual se fijaba un cristal pintado con imágenes secuenciales que al correrlas daban la ilusión del movimiento. El taumatropo. La persistencia retiniana establece que el ojo humano, después de ver un objeto, retiene de forma inconsciente las imágenes durante una fracción de segundo posterior al instante que deja de observarse. Esta teoría condujo al doctor John Ayrton a crear el taumatropo en ese mismo año. Es el primer juguete óptico que detona la persistencia retiniana, se conforma de un disco de doble cara y de hilos vinculados a las extremidades de su diámetro. El zootropo, también denominado tambor mágico, fue creado por William George Horner. Consiste en un tambor cilíndrico con ranuras en la parte superior y en la parte interna inferior muestra una serie de dibujos secuenciales impresos. Al momento de girarlo y ver su interior, mediante las ranuras se desarrolla la persistencia óptica, generando la sensación de movimiento. El praxinoscopio fue creado por Emil Renaud en 1877, que es el perfeccionamiento del invento antes mencionado. También consistía en un tambor giratorio, pero este con cristales en un soporte cilíndrico interior de menor diámetro, en el cual se reflejaban una serie de imágenes dibujadas en un rollo de papel que están pegadas en el interior del mismo. De tal manera, al girarlo se ve cómo las imágenes se animan y comienzan a moverse. El daguerrotipo fue creado por Louis Daguerre en 1839, en París, en la Academia de Ciencias de Francia. Es el antecedente previo a la fotografía, pero importante para el cinematógrafo porque fue el primer artefacto en captar imágenes mediante métodos químicos y fijarlas. El sopraxinoscopio fue el primer artefacto en reproducir fotografías en movimiento, creado por Edward Moultrie en 1879. Este aparato trabajaba con una fuerte luz para proyectar imágenes en movimiento, captadas en un disco de cristal. Eran fotogramas muy simples en blanco y negro con pequeños detalles, y por lo general de animales.
El kinetoscopio. El kinetoscopio es el antecedente más próximo al cinematógrafo. Fue patentado por Thomas Alva Edison en 1891. Este artefacto era una caja rectangular de madera con un orificio en la parte superior para poder ver 14 metros de imágenes captadas en un buche continuo de celuloide, que corría impulsado por un mecanismo de bobinas mediante unos ejes. Aproximadamente se corrían 40 fotogramas por segundo, pero la película no se podía proyectar en una pantalla, solo se veía de forma individual en su interior, tal como pasaba con la cámara oscura. El cinematógrafo. El cinematógrafo fue una máquina desarrollada y patentada por los hermanos Lumière. Con anterioridad, otros científicos ya habían inventado máquinas similares, pero por cuestiones económicas no fueron capaces de mantenerlas o registrarlas. El cinematógrafo utilizaba una película de celuloide de 35 milímetros de ancho, 17 metros de largo y proyectaba 24 fotogramas por segundo. La duración de estas eran aproximadamente de un minuto, y algo muy importante, el cine era mudo, carecía de sonido con su popularidad integrado en orquestas que tocaban en vivo para sonorizar el filme. George Méliès, quien quería cambiar la cinematografía como el séptimo arte, fue el francés ilusionista también conocido como el mago del cine, y que posteriormente se convertiría en uno de los cineastas más reconocidos de su época, por su innovación y perspectiva futurista. Méliès, inspirado en las primeras películas de los hermanos Lumière, fue el primero en utilizar el cine para contar historias ficticias, además de ser pionero de los efectos especiales. Construyó su propio estudio y gracias a eso se dedicó junto a su esposa a la producción y dirección, lo cual no lo benefició mucho en lo económico a tal grado que terminó perdiendo todas sus pertenencias en su apuesta por el séptimo arte, y murió en la pobreza en un asilo en París a los 77 años el 21 de enero de 1938. El cine mudo. Como ya se mencionó anteriormente, en su primera etapa el cine carecía de sonido. No fue sino que hasta el 1929 que el sonido se sincronizó y las películas comenzaron a tener música, pero sobre todo diálogos. A esta etapa también se le conoció como periodo silente o edad de la pantalla de plata. Durante el periodo silente, las películas se sonorizaban de acuerdo al lugar en el que se proyectaban. En las grandes ciudades se presentaban en los teatros que fueron adaptándose para sus exhibiciones, y eran acompañadas por orquestas que ejecutaban los efectos acústicos. No obstante, en los pueblos pequeños las proyecciones eran acompañadas por pianistas encargados de llevar a cabo estas tareas. Charles Chaplin. Cuando se habla del cine mudo, de inmediato aparece el nombre del ícono más destacado, Charles Spencer Chaplin, mejor conocido como Charlot, por su característico personaje ataviado con traje negro, pantalones anchos, su sombrero de bombín, bastón y su peculiar bigote angosto. Fue actor, director, compositor y productor. Además llegó a tener su propio estudio de cine en Hollywood. Inició su vida como actor desde los 5 años. Sus padres estuvieron inmensos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su primera aparición cinematográfica fue en 1913, pero hasta 1914 es que aparece con su clásico atuendo en la película Making a Living, o como fue conocida en español, Ganándose el pan. En esta actuación consolidó a un gran personaje que oscilaba entre lo humorístico, crítico y humano. El cine sonoro. El cine sonoro surge con la sincronización de la película con el sonido, y su primer producto fue El cantante de jazz de 1927 de Alan Crosland. Por su parte, la primera película sonora de Chaplin fue El Gran Dictador, en 1940, la cual causó gran conmoción por la aparición de sonido, pero sobre todo por la gran crítica dirigida al Partido Nacional Alemán, al fascismo y antisemitismo. Fue prohibida en Alemania y algunos de sus países aislados como Italia y España. De esta manera concluyo mi breve explicación sobre el origen del cine. Gracias.